quiero compartir algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Y es que estamos en guerra. Estamos en guerra. Quizás no suena lindo, pero a veces pensando en las noticias escuchamos de guerra. Y en estos tiempos terribles, ¿no? En Medio Oriente, allí en Ucrania con Rusia, hay tanto. Cuando prendes las noticias, cuando lees por algún lado, por algún medio, hay guerra. No sé si alguien aquí ha estado en medio de una guerra. ¿Hay alguien? Entonces nosotros sí nos enteramos, nos informamos de lo que es la guerra. Sabemos el sufrimiento que es la guerra. Sabemos lo que se siente, pero nosotros no lo hemos experimentado. Nosotros realmente ni siquiera sabemos la forma de prepararnos para una guerra. Hay países como Israel que está preparado siempre para la guerra, pero nosotros no sabemos. Y cuando nosotros hablamos con algunos supervivientes de la guerra, es tremendo escucharles las historias en las cuales sus vidas han quedado marcadas, han quedado, quizás sienten todavía los estallidos, quizás su imagen visual de todo lo que ha sucedido. Hay tantas cosas que marcaron la vida de aquellos que han participado en una guerra. Y si tú hablas con ellos, quizás puedas encontrarte con historias que te digan, no esperábamos que fuera tan terrible. No estábamos preparados para lo que vino. Fue tremendo porque se cobraron muchísimas vidas, las cuales murieron. O también te puedes encontrar con alguien que te diga, estábamos preparados para lo que venía. El enemigo tuvo que huir. Nosotros como ejército sabíamos a dónde íbamos y a dónde estábamos enfocados. Dos formas de entender. Y yo pensaba, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? La Biblia habla de que estamos en guerra. La Biblia habla de que estamos en guerra. ¿Sí? ¿Lo sabías? La Biblia habla de que estamos en guerra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos nosotros realmente preparados? Porque muchas veces nuestras antenas espirituales no perciben los ataques del enemigo. Entonces, qué importante que es prepararnos como corresponde. Hay un texto que es tan sencillo que usa el Señor Jesús. Es tan sencillo que yo a veces pienso que por saberlo de memoria y ser tan sencillo, tan claro, el Señor Jesús es tan claro, que por eso a veces no lo captamos totalmente. Y dice así, ¿no es cierto? Que el ladrón, Satanás, dice que vino a hurtar, matar y destruir. Fíjate lo que dice las palabras del Señor. Usa tres verbos. Ninguno de estos tres verbos, hurtar, matar y destruir, traen un poquito de algo bueno, traen algo de bendición. Son verbos terribles. Y es tremendo pensar que estos tres verbos, hurtar, matar y destruir, definen al ladrón, a Satanás. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y el Señor sigue agregando, pero dice que Jesús vino para darnos vida. Y a mí me impacta esto. Y dice vida en una forma abundante. A mí me impacta que el Señor no usa verbos que están en contra de hurtar, matar y destruir, sino que Él está hablando de una sola palabra, que es vida. Y eso significa que cuando no tenemos al Señor, estamos muertos. Y Él define todo. Vino a darnos vida y dice vida abundante. Abundante. Y no entendemos ni siquiera qué es abundante. Pero abundante es cuando algo sobrepasa el recipiente que tengo. ¿Cómo está tu vida? La presencia de Dios, la vida de Dios, ¿rebasa tu recipiente personal? ¿O estamos allí medios escasos? Pero porque el Señor dice que vino a darnos vida y vida
en abundancia. Entonces, quiero que este simple texto bíblico, que si yo decido irme con el que me da vida, con aquel que me devolvió la muerte en vida y me da una vida en abundancia, tengo problemas con el ladrón. Entonces, yo entiendo que tendré problemas serios con el ladrón, porque el ladrón no va a resistir que yo me haya ido a un territorio que no es de él y ahora nos declara la guerra. ¿Sí? ¿Sientes que sí? ¿Sabes que sí? Y sabes que nosotros necesitamos desarrollar un entendimiento espiritual para comprender que esto sucede en nuestra vida a diario, pero este entendimiento tiene que desarrollarse claramente. Entonces, si el enemigo me declara la guerra porque no hemos ido de su territorio, yo tengo que aprender a pararme como un soldado firme. ¿Por qué? Porque si no, voy a ser punto del enemigo que me va a tener de un lado para el otro. ¿Sabe que la carta de los Efesios es una carta tremenda, donde el apóstol Pablo comienza hablando que por gracia somos salvos? Es decir, que él comienza y recorre a través de la carta todo el desarrollo de nuestra vida cristiana. De tal manera que él está hablando y reta a cada cristiano a despojarse de la vieja humanidad para aquella que no entiende nada, aquella que tiene cegado el entendimiento, aquella que no me permite entender cuando estoy en Dios, de que la voluntad de Dios es buena para mi vida, es agradable y es perfecta. Pero si estoy pasando por situaciones, no lo puedo entender. ¿Y sabes por qué? Porque la mente está oscurecida. Y cuando nuestra mente está oscura, entonces nosotros no podemos captar la verdad de Dios. Y tú me dices, pero una mente oscura, y si yo estoy en el Señor, pero ¿sabes qué? Lo que me da luz en mi mente es la verdad de la palabra. La verdad de la palabra penetra en mi mente, trayendo claridad para poder vivir. Y allí en Efesios 4, 22 al 24, fíjate lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo voy a leer de vuelta, en cuanto a la pasada manera de vivir a la que vivíamos antes, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo? Que anteriormente mi forma de vivir era llena de engaños, llena de lascivia, llena de vicios, llena de odios, llena de falta de perdón, con rencores. Esa era la forma en que nosotros teníamos de vivir. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Está hablando como que me tengo que sacar algo. Tengo que sacarme esa manera de vivir o ese hombre, esa humanidad que está totalmente viciada. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué importante que lo primero que necesitamos hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y fíjate que entonces me voy a poder vestir del hombre nuevo. Mientras no cambie mi forma de pensar, mi vestimenta sigue siendo igual. Yo te voy a dar un ejemplo. A ver, esta es la ropa que nosotros traemos cuando venimos al Señor. Este es nuestro ropaje. Este es todo lo que estábamos llenos, quebrados, estábamos sucios, llenos de lascivia, llenos de inmundicias, aquellas cosas que vivíamos de esta manera. Y dice el texto bíblico que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, y eso que le está hablando
a los cristianos. Le está diciendo, despojaos del viejo hombre que está viciado, está lleno de engaños. Y yo quiero que seamos honestos. Llegamos al Señor con tantas cosas. Y es cierto que Cristo vino a mí y no me puede decir nadie, yo soy salva por el Señor. Pero si yo no renuevo mi manera de pensar, yo no puedo despojarme de esa ropa. A ver, si te despojas de esa ropa. ¿Y qué hacemos con esto? Hasta los zapatos, vamos. Todo. Sabes que no dejes en el ropero nada. ¿Por qué? Porque si no nos despojamos y tira toda esa ropa vieja y se viste de la nueva. Pero sabes que para poderse vestir tan elegante como ahora va a estar Elías, ¿no? Mira, qué elegante. No puede hacerlo, no podemos hacerlo si no renueva su mente. ¿Mm? Si no renueva la mente. Claro que nos gusta vestirnos de la nueva naturaleza, pero no podemos quitar esa ropa si Él no renovó su mente. Y a veces lo tenemos en poco, porque ¿por qué peleamos tanto con hábitos y costumbres que no podemos sacarnos de encima? ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente. Gracias. Entonces, fíjate lo que dice en el versículo 18, lo tienes ahí, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Fíjate lo que dice, le está hablando a la iglesia, teniendo el entendimiento oscurecido, confuso, teniendo un entendimiento que no capta la verdad de Dios. Escucha la palabra, pero la palabra no haya cabida porque todavía hay oscuridad. ¿Sabes? La única manera de cambiar nuestra manera de pensar es con la palabra. Si no hay palabra, todavía nuestro entendimiento, esto le está diciendo a la iglesia, teniendo el entendimiento oscurecido, una mente llena de oscuridad, una mente llena de confusión. Cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de confusión, la mente está alejada de Dios y no puede captar la verdad de Dios. Es imposible que la mente, cuando esté oscura, pueda captar. Y por eso es que los hábitos, por eso es que los pensamientos, estoy luchando contra eso y no puedo. ¿Y sabes por qué? Porque todavía andamos en la oscuridad. Y a lo mejor tú me dices, yo acepté a Cristo. ¿Cómo? Pero sí, tu mente no tiene armas suficientes para poder pelear esta batalla. Nosotros necesitamos que nuestra mente tenga armas para poder luchar en aquellas cosas que por años nos han gobernado. Y sabes qué, cuando tú ves a alguien que llega al Señor y esa persona abraza la verdad de Dios, la luz se hace sobre su mente, la oscuridad se va, se disipa y hay cambios en su vida, pero esos cambios son producidos por decisiones en las cuales no quieres más vivir como un harapiento, como un andrajoso. Y no quieres, pero hay otros que llegan al Señor y quieren que de arriba venga esa fuerza milagrosa que haga cambios en mi vida. Entonces, a veces son años donde arrastran el dolor, donde arrastran las caídas, donde se levantan y vuelven a caerse. ¿Por qué? Porque hay oscuridad y andan en oscuridad. Es fuerte, ¿verdad que sí? Pero entonces yo debo cambiar mi ropa y renovar mi mente. Debo renovar mi mente en primer lugar. ¿Sabes que al ser renovada nuestra mente es cuando comenzamos a entender que hay un mundo espiritual? Cuando nuestra mente es renovada, de la otra forma a lo mejor la entendemos a cachetadas que no tiene el diablo, de cachetada de un lado al otro, pero
no entendemos el mundo espiritual. El mundo espiritual no se maneja humanamente, sino que nos paramos en terreno espiritual. Aunque cuando no entendemos esto, las devastadoras consecuencias las vemos en el mundo físico. ¿Verdad que sí? Entonces, entender el mundo espiritual no significa que voy a estar reprendiendo todo el día. Te reprendo, Satanás. No es que voy a estar todo el día mirándolo a Satanás. No, no. Pero tú sabes que existe y que tiene una función: hurtar, matar y destruir. Y de esta manera Él va a tratar con nuestras vidas para robarnos una vida abundante. Qué terrible que es ser un cristiano triste. Qué terrible que es ser un cristiano que va de golpe en golpe. ¿Eso es lo que ideó Jesús para nosotros? No. Una vida abundante. Entonces el enemigo va a tratar de hacerlo. ¿Sabes que conocer el mundo espiritual va a influenciar en la forma que reaccionamos ante las situaciones de la vida? Cada situación de la vida en la que se nos presentan esas situaciones que no nos gustan, yo, si entiendo que hay un mundo espiritual, voy a reaccionar de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque a medida que la luz del Señor ilumina mi oscuridad, se van disipando. Hay un texto bíblico que lo indica tan claramente, está en Proverbios. Mira lo que es, lo que dice, bueno, al ser renovado en nuestra mente, ahí es cuando conocemos el mundo espiritual. Mira lo que dice Proverbios. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. ¿Te has levantado a las 6, a las 7 y has visto que de repente hay una pequeña luz que comienza y hay sombras? Has visto que caminas y cuando caminas hay lugares de sombra, hay lugares donde todavía no puedes ver bien. Hay lugares en donde hasta te da un cierto temor a lo mejor caminar. Esto sucede cuando nosotros comenzamos a permitir que la palabra entre en nuestra mente. Dice: el camino de los justos, tú eres justos, es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Al mediodía tienes que ponerte gafas de sol. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la luz del sol. Y eso sucede cuando la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo aclara nuestra mente. Cuando es poquita la luz, ando a los golpes, enojada, y no me gustan las cosas que me suceden. Pero cuando la luz del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, es cuando nosotros comenzamos a entender el mundo espiritual. Comenzamos a entender contra qué estamos peleando. Entonces, yo necesito saber, en primer lugar, dónde estoy parada. ¿Dónde están mis pies? ¿Cuál es mi fundamento? Yo necesito saber cuál es mi ejército. Necesito obedecer y adiestrarme bajo las órdenes del ejército. Yo necesito estar en un fundamento claro y saber que necesito instrucción de parte del ejército a que pertenezco. ¿Sabe que Satanás no ve como un ejército? A cara de Satanás somos un ejército, a cara de Dios somos una familia. ¿Sabe que en una oportunidad estábamos orando y una hermana se manifestó en todo su esplendor demoníaco y comenzó a hacer un montón de manifestaciones? Había entre el grupo, éramos poquitos, había 2 personas que eran nuevas y como eran nuevitas, yo les dije: ustedes se paran aquí y oran, nada más que oran, porque la cosa no estaba como para meter a ningún nuevito, ¿no? Y ella decía: me voy a tirar contra los cristales, voy a romper todo y verán todos los vecinos lo que es. Y era como para saber qué el enemigo quería. Y ellos se pararon, los 2 nuevitos, a orar. Y balbuceando, porque no podía decir las palabras completas, dijo: ustedes son un ejército invencible.
Fíjate, a mí me quedó impactado. Eran 2 nuevitos orando. El enemigo nos ve como un ejército invencible. Entonces, yo tengo que saber dónde estoy parado. Eso es lo primero que tengo que saber. Y tengo que saber contra quién estoy peleando. Tengo que conocer las estrategias del enemigo. Tengo que saber qué manera, qué artimañas está usando. Si cuando hay 2 países que están en guerra, los presidentes o el encargado de la junta militar se juntan para analizar cómo es el movimiento del enemigo. Cuando van a jugar al fútbol, están ahí mirando, o cuando juegan algún deporte, ¿cómo es mi enemigo? Entonces nosotros necesitamos conocer y saber que Él viene a hurtar, matar y destruir. Tiene que quedarnos claro esta verdad. Y sabe que hay algo muy importante, que nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que nos advierte, que nos enseña. Pero para eso tenemos que permitir que la luz quite la oscuridad. Si no, no te metas con un endemoniado porque puedes llegar a quedar dado vuelta. Pero la luz, cuando entra la luz del Espíritu Santo, es lo que nos guía. Y hay una verdad en la palabra que ilustra tan bien esto. Dice que el rey de Siria hacía guerra contra el rey de Israel. Y cada vez que él planeaba algo, él no podía llevarlo a cabo porque el rey de Israel hacía de alguna manera que lo que él programaba quedaba fuera de lugar. Y así pasó varias veces, hasta que un día, enojado, indignado, dice: entre ustedes hay alguien que está a favor del pueblo de Israel, y va y le cuenta cuáles son las estrategias que nosotros decidimos. Y uno de los siervos le dijo: no, mi señor, no, rey mío, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y cada vez que usted dice algo, aún en la cámara secreta, él se lo dice al rey de Israel. Ese es nuestro Dios. Ese es el Espíritu Santo, porque nosotros no somos académicos para pelear con un diablo, pero nosotros tenemos, si tenemos la luz del Espíritu, nosotros vamos a entender que el mundo espiritual es el que está frente a nuestro, alrededor nuestro, y que nosotros tenemos que tomarlo con la sabiduría de Dios y no con las formas humanas. ¿Sí? Al hacer frente a la batalla, al terminar este libro de Efesios, el apóstol Pablo termina con la famosa armadura de Dios, a la armadura de cada uno de nosotros. Y es tremendo pensar que el Señor Jesús es descrito en Isaías con este mismo armamento que nosotros vamos a leer. Fíjate lo que dice, capítulo 6, versículo 10. Dice: por último, fíjate que termina la carta después de que te dio indicaciones, después que te dijo que tienes que renovar tu forma de vivir, de vestirte, renovar tu entendimiento, permitir que la luz del Señor te ilumine. Ahora te dice: por último, por tanto, por último, dice: fortaleceos en el gran poder del Señor. Ahora, lo podemos hacer cuando estoy parada en Dios. Si no, no puedo estar fortalecida en el poder del Señor. Dice: pónganse toda la armadura de Dios. Toda. No debemos dejar nada para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ahora, estos textos bíblicos, seguramente que si tú tienes, aunque sea un año en la iglesia, lo has escuchado muchas veces. Y a veces cuando hemos escuchado algo muchas veces, pierde la fuerza de la verdad. Pero tenemos que entender que la única manera de resistir las artimañas del diablo es cuando estoy vestido. Tenemos un soldado aquí. Sabe que esta es quizás, claro, pareciera como que es un vestimenta de un soldado romano, y el apóstol Pablo
miraba a los soldados romanos y decían, esta tiene que ser la vestimenta nuestra como cristianos. No puedo dejar en el ropero el casco, lo que me cubre la cabeza, porque me matan. No puedo dejar el escudo, no puedo dejar la coraza, porque me matan por la espalda, porque me apuntan al corazón. No puedo dejar el escudo de la fe, porque los dardos de fuego son continuos sobre nuestra vida. No puedo dejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No la puedo dejar. Y yo estoy segura que si les pregunto, todos lo sabemos de memoria. Lo sabemos de memoria. Pero a veces salimos desarmados a la batalla. Y cuando alguien viene sobre nosotros, nos defendemos con nombre y apellido. Lo vamos a leer. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra seres humanos, no tienen nombre y apellido, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, no sabemos cuándo llega el día malo. No sabemos, pero puede llegar el día malo, puede llegar la llamada telefónica, puede llegar un mensaje. Hay un día malo, pero necesitamos estar firmes para resistir hasta el fin. Firmes para resistir hasta el fin. ¿Cómo? Firmes para resistir hasta el fin. Y dice, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cuándo oras en todo momento? Si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, tienes que hacerlo. Y si lo tienes, ora en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Sabe que cuando el Señor entra a nuestra vida, la luz de la palabra entra? Es ahí donde nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Es allí donde nosotros podemos encontrar. ¿Sabe que el diablo identifica la ropa espiritual que tenemos puestas? ¿Sabes? El diablo sabe identificar tu ropa espiritual y la palabra lo muestra en muchas partes. La distingue perfectamente. Satanás es habilidoso y sabe quién es quién en el mundo espiritual. Satanás sabe quién es quién en el mundo espiritual y conoce si tú pasivamente soportas todos los golpes que él quiere darte. Lo sabe también. A este soporta los golpes, así que le doy para de aquí, de allí. Total, no se puede parar firme como un soldado en el cual está en el campo de batalla. Y qué terrible pensar que el enemigo nos tiene a golpes. ¿Por qué? Porque no entendemos que tenemos una posición en el Señor. Y sabes que algo que es muy importante, que nosotros tenemos que entender, que nosotros, aunque no le vayamos a atacar, el diablo nos va a atacar. O sea que si tú le has dicho que sí al Señor, ya el enemigo te tiene en la mira. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra una persona. Y esto es muy importante. Y no te confundas, aunque tengas al frente tuyo alguien que te hace saltar el corazón, alguien que te hace enojar a tal punto, alguien que estás viendo que te está haciendo el mal, alguien que te está provocando a ira. No es ella, es el demonio que está siendo usado
para perturbarte y para dañarte. ¿Sabe que el reino de las tinieblas está sobre la tierra? Lo importante es que no esté en nuestras almas, que no se acerque a nosotros. Y en Efesios muestra que el reino de las tinieblas está bien organizado. Hay un orden jerárquico y ellos obedecen por temor. Obedecen por temor, porque si no obedecen, tienen grandes castigos. Y sabe que como ellos conocen el orden, también entienden cuando entre el ejército de Dios hay gente que no conoce el orden divino. Aquellos que están fuera del orden, aquellos que no reconocen autoridad, aquellos que hacen la suya porque me gusta hacerlo así, porque es mi manera, también el enemigo lo reconoce y actúa contra cada uno de ellos. Sabe que entender que el reino de las tinieblas está bien organizado nos hace hablar a nosotros, actuar, que tenemos que estar bien organizados. El apóstol Pedro era un conocedor del mundo de las tinieblas. El apóstol Pedro dice, sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resistirlo estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos le están sobreviviendo a sus hermanos que están en el mundo. Sabe que nosotros tenemos que entender esta verdad, que tenemos que ser sobrios. Aquí nos está diciendo, sométanse a Dios, estén unidos al Señor, resistan al diablo y Él huirá. Y Él huirá, y Él huirá. ¿Sabe que cuando nosotros salimos a las calles a orar y a hablarle a la gente del Señor, nosotros estamos en terreno que el enemigo no quiere que estemos. Y nos convertimos en aquellos que el enemigo no quiere que esté. Por eso qué importante que es que tengamos limpio nuestro interior. No como la primera vestimenta, sino limpios. Yo me acuerdo, y tú te acuerdas, que cuando el pueblo de Israel entraba a poseer la tierra, ¿qué le dijo el Señor? Límpiense de toda inmundicia. Quítense la idolatría que hay en ellos. Quítense que no quede ninguno de ellos, porque van a hacer que sus corazones vuelvan y haga que ustedes pequen. Nosotros tenemos que mantener nuestra limpieza. ¿Sabe que el adversario nos va a atacar? Hay una fábula que ilustra muy bien lo que estamos diciendo. Dice que hace algún tiempo había una pequeña tortuga en un río, en una mañana soleada, feliz allí cantando la tortuguita, y de repente, en medio de eso, escuchó una voz que dice, tortuga, tortuguita, ven por favor. La tortuguita inocente, las tortugas de río son buenas, se fue cruzando para la otra orilla cuando se asombró que la voz estaba dirigida, o la que estaba hablando era un escorpión negro, y los escorpiones son terriblemente malos. Y cuando lo vio, dice, ¿qué quieres de mí, escorpión? La tortuguita se asustó y ella dijo, el escorpión le dijo, pequeña tortuga, tengo una urgencia, tengo que cruzar al otro lado del río y sabes que no tengo el tiempo para dar toda la vuelta. Te pido por favor que me lleves en tu lomo hasta el otro lado del río. La tortuguita dijo, aquí me parece que las cosas no están muy claras, porque lo que pasa, le dijo, que tú, escorpión, picas y tu picadura es de muerte y yo no me quiero arriesgar a nada de eso. Entonces el escorpión, en una forma compungido, comenzó a llorar a gritos y con una voz lastimera le dice, tortuguita, es verdad, pero créeme que yo necesito cruzar del otro lado y no tengo tiempo de dar toda la vuelta. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido escorpión? ¿Qué culpa tengo yo de ser lo que soy y tú no me quieres? Entonces, la tortuguita, con su buen corazón, ella estuvo a punto de ayudarle, pero de repente dijo, escorpión, pero tú cuando picas matas
y yo creo que lo mejor es que yo me voy. Entonces le dice el escorpión, por favor, te pido que me ayudes, no te vayas, escúchame, tú sabes que yo necesito cruzar, sí. Tú sabes que yo no sé nadar, sí. Te hago una propuesta, mira, si tú te vienes y te acercas a la orilla, pero no tanto, cosa de que yo salte sobre tu lomo, entonces de esa manera, como yo voy a saltar, la fuerza que voy a tener no te voy a picar y tú me llevas en el lomo y allí, cerca de la otra orilla, no te acercas mucho y yo voy a saltar y así de esa manera me ayudas. Yo necesito ayuda. Por favor, ven a mi servicio, necesito tu servicio. La tortuguita de buen corazón le dijo, bueno, pero escorpión, tú picas y matas. No, porque si yo te pico y te mato, también me muero yo, porque yo tampoco sé nadar. Es decir, que pierdes tú, pero también pierdo yo. Entonces la tortuguita dijo, bueno, está bien, lo vamos a llevar. Entonces allí la tortuguita se fue, él saltó a su lomo, iba la tortuguita cantando una melodía, cuando en la mitad del río sintió una picadura terrible del escorpión. Y mientras comenzó a endurecerse y a hundirse, se dio vuelta y lo miró al escorpión y le dijo, pero, ¿qué hiciste? ¿Por qué me picaste? Y él le contestó, no lo pude evitar. Mi naturaleza es picar. No lo pude evitar. Mi naturaleza es picar. La naturaleza de Satanás es matar, hurtar, matar y destruir. No lo puede evitar. Esa es su naturaleza, aunque venga con palabras dulces, aunque venga sintiéndose lastimero, aunque venga pidiendo un favor, aunque venga, es parte de su naturaleza. Pero ¿sabes qué? A pesar de nuestros pecados, el Señor Dios mandó a su Hijo para que nosotros tengamos redención. Y eso es parte ahora de nuestra naturaleza. ¿Sabe que en segunda de Pedro dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. No tenemos que contaminarnos con lo que pasó, como dice aquí. Tenemos promesas magníficas, preciosas, pero escapamos de una corrupción de este mundo. Nos cambiamos de ropa. Nosotros recibimos la naturaleza de Dios. Él se dio para salvarnos. Él se dio con el solo hecho de darnos vida. Él se dio para liberarnos. Él se dio para cortar esa cadena que teníamos en nuestro cuello que nos ataba. Y en Él somos más que vencedores. Entonces, yo tengo que entender algo, que si yo permito que la oscuridad de mi mente con la cual llegué al Señor comience a ser disipada por la luz de Jesucristo, por la luz de la palabra, por la luz del Espíritu Santo, comenzaré a tener victorias en aquellos hábitos que me gobernaban, en aquellas cosas que me gobernaban. La única manera de hacerle frente a los hábitos, a las costumbres, a los pensamientos, a las actitudes que nos han gobernado nuestra vida es a través de la luz de la palabra de Dios. La luz de la palabra se enciende en nuestra mente y lo que no entendíamos comienza a entenderse. Y lo que no podíamos, comenzamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos armas, porque tengo un arma, el arma más poderosa que es la palabra de Dios. Es la espada en la cual penetra y puede discernir pensamientos. Por eso cuando hay algo en tu mente que no va, ve a la palabra. La palabra trae claridad para nuestras vidas. Si no fuera verdad, el Señor no nos hubiera dejado en campos minados
sin un buen armamento. Porque si solamente sería para algunos, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué pasa? ¿Soy yo? ¿Falla la palabra? ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy en ese mundo espiritual al cual no alcanzo a entenderlo, porque todavía ando en oscuridad en mi mente. El Señor puede cambiar. Tuvimos 10 días escuchando que se puede cambiar, pero los cambios se ven en la vida práctica. Yo puedo decirte y cantarte las canciones, se puede cambiar, pero el Señor quiere verte actuar. Tenemos que tomar lo que es de Dios y hacerlo nuestro. Yo quiero que mi mente sea transformada por la verdad de Dios. Y aquellas áreas donde me cuesta, donde no puedo, donde no las entiendo, pido que la luz de la presencia del Espíritu me ilumine para que disipe la oscuridad, para que la oscuridad que hay en mí se vaya y pueda la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás luchando con algo? ¿Estás peleando con hábitos? ¿Estás peleando con cosas en que vuelves a caer y dices, como este testimonio, 5 meses que estaba libre del espíritu de suicidio? No se libera un espíritu de suicidio porque pasaron 5 meses. Es un terreno espiritual, un mundo espiritual en que se ven las consecuencias devastadoras en el mundo físico. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hago? No dejando en el ropero nada. No dejando en el ropero nada, porque el área donde la deje va a ser la lanza que el enemigo va a tomar. Y el enemigo sabe tus debilidades y las mías. ¿Sabes por qué? Porque nosotros se las decimos a cada rato. No porque sea Dios, no es Espíritu Santo. El enemigo está pendiente de aquellas debilidades que tú confiesas o que te ve en su forma de actuar. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Texto bíblico que aprendemos cuando tenemos 4 años los que están en la iglesia. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Quiero vivir la vida de abundancia del Señor. Quiero dejar de estar con harapos. Quiero dejar de estar manchado. Quiero dejar de lamentarme como el escorpión, de ser lo que soy. Quiero pararme en la verdad de Dios. Y estos son los tiempos. Hemos decidido como iglesia ir por los perdidos. Amén. Hemos decidido como iglesia ir por los perdidos. ¿Quiénes se alistan a esto? Hemos decidido como iglesia a ir por los perdidos. Amén. Deja fuera de lo que Dios va a hacer. Dios está moviendo su mano porque nosotros hemos decidido que todo lo que nos aparta de Él se va. No porque Dios no estaba dispuesto antes. Entonces, cuando nosotros salimos al campo de batalla, tenemos que estar bien vestidos, bien limpios, para que el poder de Dios... Ahora, no digas como yo estoy medio sucio, me voy y me escondo. No importa que te escondas en la trinchera, el enemigo sabe que estás ahí, sabe que perteneces y que te has escondido para no salir. O sea que a un misil puede llegar a tu vida. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? Es hora de decir, me despojo de todo aquello que me tiene atado. No quiero más que la oscuridad gobierne mi manera de actuar. Necesitamos la palabra, necesitamos que la palabra encienda la luz en nuestra mente. Si estás luchando con algo, si estás luchando con situaciones, con tu carácter, porque a veces decimos, yo soy cristiano, pero ¿por qué sigo manteniendo
actitudes, hábitos, han pasado los años, otros han caminado de frente y sigo en la misma posición. Permite que la luz de la verdad de Dios ilumine tu mente y puedas ponerte en el ejército de Dios, el ejército más poderoso del mundo que no tiene pérdida.